Hola chicos, bienvenidos al curso de AppScript. Vamos a retomar lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces ya sabemos que debemos de loguearnos en nuestra sesión, buscar en hojas de cálculo, darle clic en herramientas e ir a editor de secuencias. Cuando hagamos eso nos va a abrir como tal el programa por el cual podemos codificar y programar algunas cosas que se pueden realizar en las hojas de cálculo de Google. Retomando el curso, hemos visto algunos conceptos de AppScript que trabaja con funciones, algunas cosas que son necesarias, como tres pasos que les he explicado. Estos tres pasos se pueden convertir en dos. El primero es crear la aplicación, el segundo es obtener el spreadsheet activo. El spreadsheet es toda la interfaz como tal de las hojas de cálculos, con las hojas y con todas las herramientas que tiene él a nuestra disposición. Y por último, entonces, obtener la hoja, pues este paso lo podríamos obtener dependiendo de la función, pues yo normalmente lo hago por fuera. Entonces obtenemos la hoja activa, ya sabemos que podemos obtener la hoja que es activa o una hoja obteniéndola por el nombre en específico. Entonces creamos variables, las podemos crear como let o como var. No hay mayor diferencia entre este tipo de declaración let y var, solo que var es como una declaración de variables muy antigua, más o menos del 2015-2016, y LED es como lo que vino con el nuevo, con las nuevas tendencias de programación en JavaScript. Entonces no hay mayor diferencia. Hay que tener en cuenta el ámbito de las variables. El ámbito de las variables es en donde las creo. Estas variables que creo acá pueden ser usadas en cualquier función, pero si yo creo la variable número dentro de la función suma, yo no la puedo usar acá dentro, aunque el codificador de AppScript me la muestre. Yo no la podría usar acá, la tendría que volver a definir. ¿Por qué? Porque esta función, perdón, esta variable solamente vive dentro de la función suma. Si yo nunca uso la función suma, esta variable nunca va a existir. Entonces, eso se llama el ámbito de las variables. Si yo las creo por fuera de funciones, las puedo usar dentro de las funciones. Si la creo dentro de la función, solo la puedo usar dentro de esa función. Ah, bueno, ¿y qué pasa si yo creo una función dentro de otra función? Entonces esta podríamos ponerle prueba. Creamos otra función. Acá dentro sí podría usar sin ningún problema esta variable número. ¿Por qué? Porque esta variable número es como si fuera global para todo lo que está dentro de la función suma. Entonces, como la función prueba está dentro de la función suma, la variable número la podríamos usar acá dentro. De nuevo, el ámbito de las funciones, perdón, el ámbito de las variables pertenece a donde se declaran. Si las declaro por fuera de algo, las puedo usar dentro de lo que serían como los hermanos, básicamente. Esta variable es hermano de esta función, hermana de esta función. Pero si yo tengo hijos de las funciones como tal que serían hermanas, yo no puedo usar los hijos por fuera de esa función. ¿Listo? Entonces estas variables solo viven en donde se declara y pueden ser usadas por los hijos, por así decirlo. Entonces tener eso presente. Adicional, nos hemos dado cuenta que podemos crear diferentes archivos de código, esto con el fin de que no se construya todo de lleno. Es decir, podríamos darle un orden. En este caso creamos un código o un nuevo archivo que le llamamos usuarios y va a estar relacionado con todo lo que tengamos en nuestra hoja de usuarios. Y el ejercicio que habíamos dejado en la clase anterior era crear la hoja de usuarios como tal, leerla, listo. Y en esa hoja de usuarios debíamos de registrar alguna información de ellos, pues algunos tendrán que registrar el nombre, apellido y el año de nacimiento. Otros tendrán que registrar, generar un ID. Un ID es un identificador único. En caso de usuarios puede ser una cédula o puede ser un número que yo le dé como programador. Recibir el nombre y recibir una contraseña. Eso es como para generar un login más adelante en una aplicación que vamos a hacer acá. Entonces vamos a resolver ese ejercicio para explicar algo nuevo y dejar la actividad para la próxima clase. Entonces vamos a arrancar con esto. Nosotros lo que hemos de hacer es que, como en algunos casos debemos de leer tres datos, pues vamos a aprender que para leer tres datos pues hay que triplicar esto. Entonces vamos a triplicar esta línea. Vamos a copiar esto en inglés. Esto ya no es nombre, sino que es name.
Entonces acá sería el apellido, pongamos last name, podrían usar surname también. Y acá podría ser la edad, entonces pongámosle year, el año de nacimiento, ¿sí o no? Acá cambiamos el mensaje, ingresa tu apellido, ¿cierto? Acá le ponemos ingresa año de nacimiento y recibiríamos los datos. Recuerden que para mostrar estas pestañas estamos haciendo uso de una clase que se llama browser que permite generar estos inputs. También hay otra clase que está ligada, a ver si nos permite por acá, que es la UI. ¿Qué es UI? Es el User Interface. También nos permite generar algunos elementos como ventanas emergentes. A ver si nos muestra esto acá de UI. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que es una instancia del documento. Recuerden que las páginas web son un documento que está envuelta en una interfaz, entonces que permite hacer varias cositas, cuadros de diálogo, menú, sidebars, barras laterales. Entonces nosotros podríamos guardar esa UI en otra variable que podríamos llamar UI y decirle get el spreadsheet, get UI, bueno, el spreadsheet, el app, digo como lo tenemos por acá. Tenemos el app que es el spreadsheet app, le podríamos decir a este que obtenga el get UI, esa es la app a la que le decimos que obtenga el get UI, es el user interface. Y a partir del user interface podríamos generar, miren, tendríamos el alert, el prompt que hemos visto en el curso de JavaScript, podríamos crear un menú como tal, algunas cositas. Entonces esta es otra manera que estaremos usando más adelante para que la tengamos presente. Bueno, lo voy a dejar acá, pero la voy a comentar. Bueno, para que la recordemos. Entonces por ahora usamos el browser como tal, en este caso Chrome. Vamos guardando, ¿cierto? Entonces acá tenemos nuestros valores. ¿Qué habría que hacer? Irnos para la hoja usuarios. Recuerden que la leímos. Le dijimos al current, al actual spreadsheet, que obtenga una hoja como nombre o que tiene un nombre de usuarios. Esa la tenemos acá. Que lo que devuelva, si existe, obviamente si existe la hoja, lo guarde acá. Si la hoja no existe, entonces hacer pues como una validación. Eso también lo podríamos meter dentro de un if para verificar errores en caso de que la hoja no exista, ¿cierto? Entonces nos guarda la hoja con todo lo que tenga la hoja. Esto es un array, básicamente, ¿sí o no? Una matriz donde tiene varias posiciones. Cada posición puede tener datos, pueden haber imágenes, puede tener cada celda un color, un texto, algunas funciones. Entonces todos los datos que tiene la hoja de usuarios la va a guardar en la variable usuarios. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces creamos una función que se llama leer datos ventana emergente. Pues acá la voy a llamar diferente, la voy a crear, por ejemplo, registrar usuario. Realmente esto es lo que hace la función, entonces hay que ponerle un nombre coherente, registrar usuario. Entonces le pedimos al usuario que ingrese estos datos, los guardamos en estas variables. Recuerden que la pueden declarar como let o var. Las guardamos en estas variables y a la hoja de usuarios le decimos que en el rango que nosotros seleccionamos y la columna le asigne un valor como tal. Listo. Entonces en este caso le vamos a decir, llévele el nombre, llévele el last name y llévele el birth year. Listo. Llevamos el birth year, guardamos. Si queremos ejecutamos desde acá, verificamos que tengamos la función seleccionada que es correcta. En este caso, en este archivo solamente tenemos registrar usuarios. Ejecutamos desde acá. Recuerden que él se queda esperando porque nos salió una ventana emergente en la spreadsheet. Acá guardamos nuestro nombre, en este caso Edwin, nos pide el apellido. Esto no me gusta, esto lo vamos a mejorar. Realmente no deberíamos de tener una interfaz, pero vamos de a poco, ¿cierto? Por ahora estas ventanas emergentes no sirven. 1986, aceptar. Entonces, claro, ¿qué pasó? Es que yo no le cambié la posición de la columna, entonces todo me lo guardó en la primera parte, ¿cierto? Vamos a repetir esa parte. Bueno, acá hay que volverle, como le cambié el nombre a la función, le damos clic derecho
los 3 puntos del menú, asignar secuencias. Esta función ya no existe, la reemplazo. Voy a aceptar. Ejecutamos como tal, voy a guardar mi seudónimo por así decirlo. Y guardamos nuestro año, ¿cierto? Entonces ahí nos guardó los datos. Pero esto es una tabla con información. Entonces, si una persona externa, alguien que no maneja el código, recuerden que esto es una interfaz para un usuario como tal, alguien que va a registrar personas, empleados o cosas así, esas personas no conocen el código, entonces hay que dejarles esto claro, qué significa cada uno de estos datos. Entonces hay que poner acá, este va a ser el nombre, este va a ser el apellido y que este va a ser el año de nacimiento o la edad, porque realmente hay que hacer una función que calcule la edad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo dejo esto acá y lo dejo de esta manera, fila 1, fila 1, fila 1, él me va a borrar todo lo que tenemos ahí. Porque le estoy diciendo que lo ponga siempre en la fila 1, entonces me va a borrar lo que nosotros llamamos los encabezados o las columnas como tal. Si yo hago esto, siempre me va a ubicar los datos que ingrese en la misma fila. ¿Listo? Entonces eso no lo podemos hacer. La ley control Z, esto no lo deberíamos de hacer. ¿Qué deberíamos de hacer? Hacer que esto sea dinámico para que cada vez que ingrese un usuario se vaya creando un nuevo registro. A las filas en programación se les llaman registros. Esto en una hoja de Excel, esto se llaman filas, pero digamos que en desarrollo se llaman registros. Esto se llaman campos o columnas y filas, registros. Entonces cada vez que yo ingrese un usuario siempre me lo va a guardar en la misma y la idea es que acá esté Edwin, acá esté Camila, acá esté Juan Pablo, acá esté María José. Cada vez que yo le dé ingresar, pueda llenar los datos de esta persona y me lo vaya guardando, me lo vaya almacenando uno tras otro. ¿Listo? La idea es hacer eso. Entonces eso hay que pensarlo, hay que crear como un código o investigar, indagar, pues esto es desarrollo, esto se puede consultar y comenzar a aplicar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es hacer uso de unas funciones que ya trae establecidas por medio del desarrollo de Google. Entonces nosotros lo que debemos de saber es, por ejemplo, si yo tengo a Edwin, voy a volver los datos, mejor dicho, para no volver a llenar esto. Si yo tengo estas personas, yo debo de saber algo. Para ingresar o insertar una nueva persona, debemos de saber en qué fila vamos. Nosotros vamos en la fila 5. Si ingresamos a Daniel, entonces ya no vamos en la fila 5, sino que vamos en la fila 6. Que ingresamos a Sebastián. Ya no vamos en la fila 6, sino en la fila 7. Entonces miren lo que está pasando. Siempre que se ingresa una persona, se tiene la última fila más 1, es la posición donde se debe ingresar. Y vamos en la 6. La última fila 6 más 1, en la fila 7 es donde debo de insertar. Voy a insertar una nueva persona. ¿En qué fila voy? En la 7 más 1 es la nueva fila en la que voy a ingresar. Ingreso a Juan otra vez, a Juan David en este caso. Voy a ingresar otro dato. Entonces necesito saber la fila en la que estoy, la fila 8 más 1. Entonces hay un patrón. Siempre es la última fila más 1. La última fila más 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que nuestro algoritmo siempre busque la última fila y sumarle 1. Para eso, como les decía, entonces vamos a hacer uso de unas funciones que nos trae ya establecidas. Entonces voy a declarar unas variables que se llamen lastRow. Miren que él me la sugiere y todo. Significa última fila. Y le voy a decir de la hoja que llamamos usuarios, busque, obtenga la última fila, get las row list. En este caso hay dos, esta la vamos a usar más adelante, get las column. Esto hay muchas funciones que podemos ver. Nosotros podemos ir ayudándonos para entender las funciones. Él nos trae acá qué es lo que hace cada función, ¿cierto? Si nosotros la seleccionamos, le damos control espacio, él nos dice qué hace. Entonces en este caso voy a seleccionar get las row, le doy control espacio y me saca la ventana de ayuda. Entonces él me dice, vea, del spreadsheet app, de la aplicación que creamos en código, en la hoja activa, en este caso no es hoja activa, pues vamos a tener que la hoja activa es usuarios, obtenga. Esto acá es un arreglo en la posición 0. Recuerden que los computadores arrancan desde 0. ¿Qué quiere decir posición 0? La hoja número 1.
¿Cuál es la hoja número 1 en este caso? Ventas. La hoja en la posición 0, que sería la hoja 1 para nosotros, computador es 0, donde el spreadsheet actual en la posición 0 sería ventas. El spreadsheet actual en la posición 1 sería usuarios. Entonces él nos dice que esto le devuelve un arreglo. Entonces usted puede seleccionar la hoja de esta manera. Get sheet por posición. La posición 0 es ventas, la posición 1 es usuarios. Pero eso nosotros ya no necesitamos hacer eso porque nosotros tenemos la hoja como tal que la llamamos desde acá. Usuarios, listo. Entonces le vamos a decir a usuarios obtenga la última fila, punto y coma. Entonces esta función nos retorna la última fila. Retorna la última fila, no terminé de mostrarles. Entonces él nos dice que retorna la última fila. Miren que nos da una sugerencia. Nosotros fácilmente podríamos copiar y pegar esto de acá. Vamos a hacerlo. Lo pego y lo ensayamos. Miramos a ver qué es lo que hace. Literalmente así. Lo podemos dejar así. Voy a comentar esto. Ejecuto el código. Ejecuto esta función. Y entonces acá nos dice que sheet no está definida. Claro, porque es que sheet nosotros no la tenemos, sino que la llamamos usuarios. Recuerden que sheet es la hoja. Entonces yo le digo que la hoja no la llamamos sheet, sino que la llamamos usuarios. ¿Sí o no? Yo, si nos falta algo más, por ahí no veo nada más. Ejecutamos. Entonces, como comenté todo, acá en la hoja de Excel no está pasando nada. Entonces, ojo, esta es la forma en que se imprime por consola en Spreadsheet, un logger.log, y nosotros le pasamos el valor obtenido en la última celda. Entonces, ¿el qué hace? Él va y lee la última fila, va y lee la última columna, y él aplica la función como tal getRange, es decir, va y busca el dato que hay en la última fila. Recuerden que getRange es para obtener fila, ¿sí o no? El primero es la fila y el segundo la columna. Entonces, a este le llevo lo que obtuve como última fila. Y a este le llevo lo que obtuve como última columna. Entonces, él va a ir y crea una variable que se llama última celda. Listo. A última celda le lleva lo que tiene en la última fila, la combinación de última fila y última columna. Y por último, le imprime por consola. Entonces, miren que nos muestra edad. Si nos vamos para acá, el último dato que tiene es este de acá. Si yo agrego datos, vamos a poner esto de acá y vamos a poner que la es 17. Entonces, cuando ejecute mi función, me debe mostrar que la última fila es la 4 y la última columna en la que tiene datos es la tercera. Lo que haya en esa posición lo va a guardar en esta variable, en la última celda con datos. ¿Por qué? Porque él va a llevar última fila, fila 4. La obtiene acá. Última columna, columna 3, la obtiene con esta función. Y en el rango que yo le diga, que en este rango, en este caso el rango está definido por estas dos variables que obtuvimos la posición como tal, va a fijar el dato que hay ahí y por último lo imprimimos por consola. Entonces vamos a ejecutar otra vez y nos debe mostrar 17. Ahí está como tal. Entonces eso es lo que hace. Esas son las funciones que vamos a utilizar. Pero nosotros en este caso no necesitamos todo esto. Esto lo puedo quitar. Esto lo puedo quitar y descomento esto. Y acá le vamos a decir let, pues lo pueden dejar así, no hay problema. Decimos que usuarios obtenga la última fila. Pues nosotros ya sabemos el valor de la última fila en el que hay dato en nuestra tablita. Como está vacía, la última fila son los encabezados. Entonces tenemos la última fila que es la 1, pero no nos sirve de nada la fila 1. Si yo lo doy acá, entonces vuelve a reemplazar. Entonces yo qué le voy a decir acá. Yo sé que la primera coordenada en getRange es filas, la segunda coordenada es columnas. Entonces vamos a decirle as row más 1. Si yo tengo la fila 1, para insertar en el otro dato voy a hacer última fila más 1. La última fila 1 más 1, 2. Esa va a ser la fila en la que voy a insertar datos. Y hacemos lo mismo con las otras impresiones en la hoja de Google Sheets. Listo. Guardamos y vamos y hacemos pruebas. Entonces vamos a decirle que inserte a Edwin, aceptar, Rivera, y el año de nacimiento, que esto debería ser una función,
Entonces ahí me lo ingreso, vamos a ingresar otra persona. Vamos a ingresar a Sebastián. ¿Sí o no? Aceptar. Ponemos que es now. Aceptar, y Sebastián debe haber nacido más o menos en el 2005. Pues no sé, algo así. Ya no lo creo. Entonces ya tenemos una función totalmente práctica, algo que nos permite registrar usuarios y podemos seguir y él va a seguir ingresando. Listo. Acá le podemos dar aceptar, cancelar. Listo. Ojo con esto, que esto hay que cuadrarlo. Él guardó el cancel como tal. Hay que tener pendiente de eso. Si no voy a seguir, entonces, ¿qué está pasando? Eso también lo vamos a aprender a hacer, a controlar. ¿Qué pasa? Que es que nosotros para calcular la edad deberíamos de haber creado una función. Podríamos crear una función que se llame edad. Este edad lo podríamos haber hecho acá o lo podríamos haber hecho dentro de este mismo. Entonces, cuando él lea el año de nacimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces vamos a hacerlo acá. Función edad. Esta función va a recibir un parámetro. Recibe parámetros. ¿Cierto? ¿Qué parámetro recibe? El año de nacimiento. Y retorna la edad. Entonces hagámoslo como lo aprendimos a hacer. Bien bonito, más bien. Voy a cortar esto, control X, dos asteriscos, lo ponemos así. Le ponemos que el parámetro acá va a ser año o year, para que lo pongamos bien. Pues lo voy a poner acá arroba year. Hago una pequeña descripción. Acá es un año, o año más bien, año en que nació la persona. Eso es lo que significa este parámetro. Y acá le ponemos una arroba custom function. Para que lo hagamos estructurado, esto es documentar las funciones para que hace. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues esto se puede hacer en una sola línea. Yo le voy a decir retorne, porque esta función sí va a devolver. Retorne el año, el year, el año actual, en este caso 2021, menos year. ¿Es? ¿Qué va a devolver? 2021 menos year. El year es lo que ingresa la persona acá. ¿Listo? El vir year como tal. Entonces lo voy a guardar. Y cuando la persona ingrese el año de nacimiento, yo hago un llamado a la función edad y le mando la variable vir year, punto y coma. Le mando la variable vir year. Él me va a retornar un valor. Ese valor nosotros lo debemos de guardar en algún lado. Entonces podríamos crear otra variable como tal. Entonces la voy a poner bj. Esto de vir year abreviado. Podríamos hacer de esta manera. Acá, en vez de llevarle vir year, acá le llevamos bj. Guardamos y vamos a probar que esto sí está funcionando. Voy a borrar estos datos. Vamos a ingresar otra vez los nuevos datos. Edwin, aceptar, Rivera. Y acá le ponemos 1986, aceptar. Entonces miren que la función nos está sirviendo. Entonces lo podríamos haber hecho así. Hay otras maneras. A mí me gusta a punta de funciones porque eso es tener el código controlado. De tal manera que si yo necesito en otro lado del programa una función que calcule el año, pues ya la tengo y simplemente sería llamarla. Entonces recuerden documentar de forma correcta. Acá también deberíamos de documentar nuestra función, qué es lo que hace. Entonces hasta ahí no hay ningún inconveniente. Eso era lo que había que hacer con el ejercicio. Otros chicos tendrían que llevar el control del ID. Un ID pues como tal, acá podrían haber puesto la cédula. Ese podría ser un identificador único porque la cédula no está repetida. Entonces podrían haber leído la cédula y tenerlo como identificador. Pero normalmente en bases de datos nosotros manejamos los identificadores como índices. A medida que se vaya entrando un dato, pues él va poniendo el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4. Eso lo podemos hacer, pero lo haremos en un próximo video porque este ya está demasiado largo. Entonces espero hayan entendido esto porque se viene un nuevo ejercicio. Recuerden esta parte porque la van a necesitar, crear funciones y llamarlas desde donde las necesitamos. Llamamos o invocamos la función necesitada o necesaria, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a necesitar con cosas que ya hemos hecho, con cosas que ya debemos de tener construidas
para que no estén creando código, sino que estemos reutilizando algo que ya hayamos construido. Listo, nos vemos en clase, chao.